Para mí es un gran privilegio, es un gran honor poder compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Antes de llegar donde quiero que hoy lleguemos, necesito que me pongan un poquito atención al resumen, al pequeño resumen que yo les voy a hacer. Les voy a hacer un pequeño resumen del pueblo de Israel. No todo, obviamente, porque eso sería imposible. Pero hoy vamos a leer sobre el libro de Nehemías. Y antes de esto, como todos sabemos, el primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. Luego entró el rey David y como todos sabemos, luego entró el rey Salomón, que fue el hijo del rey David. Cuando entró el rey Salomón a gobernar Israel, digamos, todos sabemos, porque la palabra lo dice, que su reinado empezó perfectamente, que su reinado fue uno de los mejores de Israel. Pero lastimosamente luego el reinado de Salomón fue en decadencia. ¿Por qué? Porque él pecó contra el Señor. En Primera de Reyes dice que, en Primera de Reyes 11 dice que el Señor vino al rey Salomón y le dijo: tú no respetaste mis estatutos, tú te olvidaste de mis leyes y yo te voy a tener que castigar. Y yo te voy a quitar el reinado de tus manos, pero solamente por amor a tu papá, al rey David. No lo voy a hacer en este tiempo, lo voy a hacer luego, cuando el reinado esté en manos de tus hijos. Cuando Salomón muere, el reino de Israel se divide en dos. 10 tribus se van para el norte, ellos toman luego el nombre de Israel, y 2 tribus se van para el sur, que ellos se van a llamar Judá. Mientras esto pasa, cuando ellos están en división, empiezan a pelearse entre ellos mismos. Digamos que entre ellos se crea una guerra civil, lo que hoy nosotros podemos decir que es una guerra civil. Se empiezan ellos a pelear entre ellos empiezan a coger las costumbres paganas de los demás pueblos, ellos empiezan a ser idólatras, ellos empiezan a violar las leyes y los estatutos que el Señor les había dado a través de Moisés. Cuando ellos estaban divididos, llegaron los asirios, invaden Israel, lo que en ese momento era Israel. Así que los asirios arrasan con toda Israel. Hubieron algunos que pudieron escapar y se fueron con los que formaban parte de las tribus del sur. Digamos que por algún tiempo los que formaban parte de estas tribus, de Judá, pudieron estar tranquilos. Por algunos años ellos estuvieron tranquilos, parecía que todo iba normal, hasta que aparece el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Los babilonios llegan, invaden Judá, ellos los llevan a cautiverio, los babilonios destruyen la casa del Señor, destruyen el muro, que era el muro de protección de la casa del Señor. Así que ellos permanecen en cautiverio por un tiempo, hasta que luego aparece un tal rey Ciro, que era el rey de Persia. Este rey viene y invade Babilonia. Cuando esto pasa, él, digamos que libera a los judíos y les dice: ustedes pueden regresar a su pueblo. Ustedes pueden regresar a su pueblo y pueden seguir continuando en adorar a su Dios. Cuando esto pasa, durante este periodo pasan algunos años. En la Biblia no dice exactamente cuánto se demoró el éxodo de los judíos de Persia a Jerusalén, pero estudios dicen que fueron algunos años. Durante este periodo el rey Ciro muere y entra a gobernar el rey Artajerjes. ¿Cuántos saben que el rey Artajerjes tenía un copero que se llamaba Nehemías? Hoy vamos a hablar de Nehemías. Dice que él era el copero del rey y dice que él era una de las 2 personas que
podían influenciar al rey. La número 1 era su esposa y el número 2 era el copero del rey, porque él era una persona que podía entrar a la privacidad del rey constantemente. Él era una persona que lo podía influenciar. Ellos tenían una relación íntima. El rey no podía hacer nada sin que antes el copero lo sepa o sin que antes el copero lo haya probado. Perdón. Cuando a Nehemías le dicen, o cuando Nehemías se entera de que el pueblo de Israel está en ruinas, de que sus hermanos están en calamidad, él se entristece, dice que él se pone a llorar. Y en el momento exacto que él se pone a orar, a interceder por su pueblo, él siente en su corazón que el Señor lo está llamando. Él siente en su corazón que el Señor le dice que es él la persona que él va a usar para reconstruir el templo. Así que Nehemías se presenta ante el rey que era su amigo íntimo, digamos, y lo ve triste. Nehemías va a hacer sus deberes diarios y Artajerjes lo ve triste y le dice, ¿pero qué te pasa, no? Y él le cuenta, le dice, mi pueblo está mal y yo estoy sufriendo por esto, me gustaría poder hacer algo. Y el rey le dice, ¿y entonces qué quieres que yo haga? Entonces Nehemías le dice, dame permiso para regresar a mi pueblo y ver lo que yo puedo hacer. El rey le dice, anda, ve tranquilamente con tal de que luego regreses. Nehemías se va, llega a Jerusalén, ve en qué condiciones está todo su pueblo, está todo en ruinas. Él empieza a buscar personas de confianza, empieza a buscar personas, líderes, para que lo ayuden en la reconstrucción del templo. Él era la persona que el Señor estaba usando o iba a usar para reconstruir el templo, para alzar otra vez los muros de protección. Cuando él empieza a hacer su trabajo, como en todas las historias pasa, hay opositores. Entonces hay personas que se levantan. El principal que se levanta y que quiere que Nehemías no cumpla con su propósito era Tobías. Entonces él trató de hacer hasta lo imposible para que Nehemías no cumpliera con su propósito. Pero bueno, pasan muchísimas cosas. Él se rodea de líderes que eran capaces de ayudarlo en su propósito. Él puede reconstruir el templo. El Señor lo usa para que Nehemías confronte al pueblo, para que Nehemías les haga ver su pecado y sobre todo para que ellos se arrepientan. Así que el pueblo se arrepiente, el pueblo le pide perdón al Señor, el pueblo vive un avivamiento, el Señor los aviva, el Señor les da de su gracia, el Señor les da de su poder. Y cuando ellos ya estaban en un momento estable, cuando ellos ya no tenían necesidad, cuando ellos ya no les hacía falta nada, ellos se desvían. Nuevamente, ellos se olvidan del pacto. En el capítulo número 10 de Nehemías, dice que ellos firman un pacto con el Señor. Y ese pacto decía que ellos se iban a comprometer a obedecerlo fielmente. Sobre todo dice que ellos se comprometían a dar el diezmo y las ofrendas, a mantener a los levitas. Los levitas, recordemos que eran personas que eran dedicadas al templo, ellos no trabajaban, era el pueblo de Israel el que tenía que sustentarlos. Pero sin embargo ellos se olvidan de todo lo que ellos le habían prometido al Señor, ellos se olvidan del pacto, ellos deshonran la promesa que le habían hecho al Señor. Así que esto pasa en un periodo que Nehemías regresa a Persia. Recordemos que él tenía que regresar a Persia a seguir sirviéndole al rey Artajerjes. Así que él está en Persia, pero en un momento dado él siente la necesidad de regresar otra vez a Jerusalén. Entonces cuando Nehemías regresa, se encuentra otra vez, nuevamente, con los problemas que él había venido a solucionar la primera vez. Encontró otra vez idolatría, desobediencia. Encontró otra vez una vida espiritual desolada.
porque obviamente el líder se fue y todos empezaron a hacer lo que les dio la gana. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el capítulo 13 de Nehemías. Hoy el mensaje es rápido porque luego tengo que ir a sufragar. Están las votaciones de Ecuador, así que lo hacemos todo rápido. Me están esperando mis tíos. Reforma de Nehemías. Amén. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Yo quiero recordarles quiénes son los amonitas y los moabitas. Cuando Lot estaba escapando de Sodoma y Gomorra, él estaba escapando con sus hijas y con su esposa. Su esposa, todos sabemos que miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Murió. Entonces sus hijas pensaron en cumplir incesto, ¿no? Ellas emborracharon al papá y la hija mayor estuvo con el papá y luego la otra hija también hizo lo mismo. La hija mayor tuvo su hijo, Moab, y la hija menor tuvo su hijo menor, que era Amón. Cuando el Señor dice aquí que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, Él estaba diciendo que el pecado de una sola noche, pecado de incesto, tenía consecuencias a lo largo de muchas generaciones. Él no iba a permitir jamás que ninguno de los que formaban parte de esos dos pueblos entren a su templo. Nosotros debemos de entender que el Señor es un Dios santo, de que Él no puede, es prácticamente imposible que Él se asocie con el pecado. Él no puede, absolutamente. Versículo 4. Y antes de esto el sacerdote Eliasab, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandando a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, la ofrenda de los sacerdotes. Como les decía hace un momento, ellos se habían olvidado de dar la ofrenda, de dar aún lo que ellos recogían de su sembrío. Ellos se habían olvidado de dar esto, de llevar la ofrenda a la casa del Señor. Así que obviamente los levitas, los sacerdotes, los cantores, ellos se vieron en necesidad, ellos no tenían con qué mantenerse, entonces se fueron al campo a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando ellos se van a trabajar? Pasa que se descuidan el templo, no había quien ministra al pueblo, no había quien les dé alimento espiritual a los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la decadencia nuevamente, empieza que ellos, después de haber pasado por un periodo de avivamiento,
luego se encuentran otra vez alejados del Señor, así como quizás a nosotros nos pasa, venimos aquí el fin de semana, nos alimentamos de la palabra del Señor, nos gozamos en la alabanza, decimos, Señor, aquí estoy, llévame al lugar secreto, llévame, Señor, quiero hacer tu voluntad, yo te amo y todas las cosas, pero luego después de que estamos aquí, regresamos a casa, ¿qué pasa? Pasa que nos olvidamos de todo lo que decimos aquí el fin de semana, de todo lo que nosotros le prometemos al Señor aquí el fin de semana. ¿Y qué pasa? Que durante la semana volvemos a nuestra carnalidad. Volvemos a olvidarnos de las promesas que le hacemos al Señor, así, tal cual, como el pueblo de Israel. A veces nosotros leemos la palabra y decimos, pero este pueblo tan insensible, ¿cómo es posible que una y otra vez pegan con lo mismo y lo mismo? Y nosotros somos peores. Nosotros somos peores. Para volver a Jerusalén, versículo 7. Y entonces supe del mal que había hecho Eleazar por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Yo les había dicho que Tobías era la persona que se había opuesto a Nehemías, así que él era enemigo de Nehemías y de consecuencia era enemigo del pueblo de Dios. El sumo sacerdote Eliasab le dio un cuarto, y no cualquier cuarto, a Tobías. Le dio el cuarto que estaba designado a guardar todas las ofrendas, a guardar los diezmos que servían para la manutención de los sacerdotes, para la manutención del templo. Dice que él le dolió en gran manera y arroja todos los muebles de la casa, fuera de la casa, y él manda a que purifiquen ese cuarto. Aquí dice que manda a que lo limpien, pero ustedes se imaginan a Nehemías en ese momento cogiendo todos los muebles que estaban en ese cuarto y tirándolos, porque dice la palabra que él los arroja. Entonces yo me lo imagino en un momento de ira, de enojo, de rabia. Nehemías, diría yo, que en ese momento sintió ira santa. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios es lícito que sintamos ira santa. Yo con esto no les estoy diciendo que si mañana su esposa le plancha mal la camisa y ustedes se enojan, se van a justificar diciendo que esto es ira santa, porque eso no es ira santa, eso es falta de dominio propio. Dice que él se enoja en gran manera y bota todo. Cuando nosotros queremos sentir lo que siente el Señor, quizás a veces nos airamos, pero por cosas que nos convienen. Si nosotros queremos airarnos o sentir la ira que sintió Nehemías, nosotros tenemos que acercarnos al Señor, porque solamente así vamos a tener sensibilidad al pecado, solamente así vamos a saber qué es lo que al Señor le desagrada y de consecuencia me va a desagradar a mí también. Amén. Versículo 7, ya lo leímos, perdón. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos el sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque era
porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Nehemías hace un hincapié a los del pueblo, pero ahora él está llamando la atención a los levitas, que ellos no es que confiaron en el Señor, sino es que se vieron que ya no tenían nada y ellos enseguida se fueron a trabajar, dejaron el templo abandonado, dejaron la casa del Señor ahí. Que pase lo que pase, no me interesa, yo tengo que comer, yo tengo que vivir, no me interesa lo que pase en el templo. Entonces Nehemías les está llamando la atención aquí a los levitas, que eran los líderes en ese momento. Entonces reprendía a los oficiales eran las personas que también estaban encargadas de vigilar por el bienestar del pueblo de Israel, eran los líderes también. Y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Nehemías empieza nuevamente. Démonos cuenta del tipo de líder que era Nehemías. Él vino una primera vez y reconstruye todo lo que estaba destruido. Hace que el pueblo se arrepienta, que le pida perdón al Señor. Él se va, él regresa de nuevo y otra vez se encuentra con la misma situación. Pero sin embargo, él no demuerde. Él los ayuda, los incentiva, les dice, vamos otra vez a reconstruir. Otra vez pídanle perdón al Señor, ¿verdad? Y dice que Él los ayuda, les da los consejos, les dice lo que tienen que hacer y los pone otra vez en su puesto. ¿Y dónde era su puesto? El templo, la casa del Señor. Amén. En aquellos días vi en Judá, 15, versículo 15, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo, en el día de reposo. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. En ese tiempo ellos tenían estrictamente el deber de no hacer nada en el día de reposo. Ellos se pusieron a comprar a las personas que venían de otros pueblos, se pusieron a contratar, a negociar. Y una vez más ellos violaban las leyes y los estatutos del Señor. Otra vez vemos a un Nehemías enojado. Él dice, reprendí a los señores de Judá en el versículo 17 y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Les dice en el número 18, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Era como que si ellos no se recordaban lo que habían pasado anteriormente. Era como que si ellos, la memoria se les había borrado. Se deleitaban en sus placeres. No les importaba deshonrar al Señor. No les importaba mantener el pacto que ellos habían hecho. Versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron más. Él no era un sumo sacerdote, Nehemías no era un sumo sacerdote. Él simplemente era un gobernador, era un gobernante. Pero él sabía que bajo la autoridad del Señor, él tenía la autoridad para reprender,
para coger los muebles y tirarlos afuera del cuarto sagrado. Él sabía que tenía el poder de coger a los levitas y decirles qué están haciendo. Él sabía que él tenía el poder, siempre bajo la voluntad y el poder del Señor, de reprenderlos. Amén. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Por eso digo, ellos constantemente se están olvidando de la historia. Ellos se habían olvidado lo que pasó con Salomón. Salomón perdió su reinado, ¿por qué? Por culpa de las mujeres. Y ellos vienen y hacen lo mismo que hizo Salomón. Se casan con mujeres moabitas, mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablan la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ya los hijos de la mitad de los judíos no hablaban el lenguaje judaico. Y yo pienso que la segunda cosa que venía luego de esto era que ellos no iban a saber quién era Jehová. Nosotros que vivimos en un país extranjero sabemos lo fácil que es coger la cultura o las costumbres de otro país. Aquí a nuestros niños no les gusta la sopita o el sancocho, como decimos. Ellos dicen guácala, ellos quieren solo la pasta, la pizza, ¿verdad? Los niños, aquí los niños italianos, ellos creen que el Papa es el Dios aquí en la tierra, que Padre Pío es el que hace los milagros, que la Virgencita de Medjugorje es nuestra intercesora. Yo sé que aquí nuestros niños no pasa eso, porque desde el más chiquitito hasta el más grande saben que hay un solo Dios, que es Jehová. Y que tenemos solamente un mediador y un salvador, que es Cristo. Versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien? Que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Yo no sé, ellos no tuvieron en cuenta que Salomón fue el hombre y es el hombre más sabio que ha habido en todos los tiempos. Y ellos pensaban que podían repetir los pecados de Salomón. No se daban cuenta que simplemente el Señor les había puesto ese ejemplo para que ellos no lo sigan, pero sin embargo ellos creían que tenían que seguirlo. Les recuerdo otra vez de no tomar, de no involucrarse con mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque es muy fácil, como ya lo dije anteriormente, ellos ya no conocían su idioma, ellos ya no iban a saber quién era Jehová, qué representaba Jehová para ellos. Cuando nosotros estamos
aquí, como lo decía hace un momento, estamos aquí en un país extranjero, nosotros tomamos las costumbres de ellos, nos relacionamos. Yo no digo que esté mal integrarnos, eso yo no lo estoy diciendo, escúchenme bien, yo no estoy diciendo que está mal integrarnos. El que nos integremos está muy bien. Lo que no debemos de hacer es perder nuestra identidad. Y mi identidad no es que yo soy ecuatoriana, que ella es dominicana, que ella es colombiana, no. Mi identidad está en Cristo. Amén. Versículo 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. El versículo 28 dice, y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sambalat. Aquí no estaba pecando cualquier persona. Aquí estaba pecando el nieto del sumo sacerdote. Porque cuando mi corazón se desvía de la voluntad de Dios, habrán oraciones que Él no va a escuchar. O mejor dicho, Él sí va a escuchar nuestras oraciones, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Pero Él no las va a tomar en cuenta. Habrán peticiones que Él no me va a conceder. Cuando mi corazón se desvía de la voluntad de Dios, no voy a recibir bendiciones de su parte. Amén. La semana pasada uno de mis alumnos me decía, yo soy mitad y mitad, me dijo. Y yo le digo, mitad y mitad, ¿qué cosa? Explícame. Me dice, yo soy mitad cristiano y soy mitad impío. Y yo les digo, explícame cómo es eso, pero explícame. Y me dice, sí, yo soy mitad cristiano y mitad impío, porque yo leo y oro, yo leo la Biblia y oro todos los días. Pero yo también veo Harry Potter, me dijo. Y yo también veo videos que los niños cristianos no ven. Así me dijo. Él en su niñez, el Señor nos manda a ser como niños. En su sencillez, en su sinceridad, me dijo que él era mitad impío y mitad cristiano. ¿Cuántos de nosotros somos mitad impío y mitad cristianos? ¿Cuántos de nosotros lo somos? Dejemos lo impío a un lado y seamos solamente cristianos, seamos solamente creyentes. Amén. Los invito a ponerse de pie.